Buenos días, compañeros, profesores. Nosotros somos el grupo 2 de la doctora Cornejo y vamos a hablar de la médula espinal y el encéfalo. El sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se divide en hemisferios cerebrales, diencéfalo, ganglios de la base, tronco encefálico y cerebelo. La médula espinal. La médula espinal es la parte inferior del sistema nervioso central. Corresponde a un cordón cilíndrico ligeramente aplanado antero-posterior. Se localiza en el conducto vertebral o raquídeo. La función de esta es la transmisión de impulsos nerviosos. El límite superior es el nivel inferior de la decusación piramidal. El límite inferior es el cono medular y termina a nivel de L1 o L2. Para el estudio de la médula la dividimos en 31 segmentos medulares o metámeros, ya que se forman 31 pares de nervios espinales, los cuales 8 son cervicales, 12 son torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Todos estos tienen raíces ventrales que son motoras y raíces dorsales que son sensitivas. Los tractos descendentes. Los tractos córtico espinal lateral y anterior asociados a movimientos voluntarios. El tracto tectoespinal asociado a movimientos posturales, reflejo en respuesta a estímulos visuales. El tracto rubroespinal facilita actividades del músculo flexor. El tracto vestíbulo-espinal facilita la actividad del músculo extensor. Los últimos dos mencionados son antagonistas entre sí. Los tractos ascendentes, fascículo gracil y cuneiforme, aferentes de propiocepción de extremidad inferior y superior respectivamente. El tracto espinotalámico anterior y lateral en relación al dolor, temperatura y tacto grueso. El tracto espinocerebeloso anterior y posterior aferente de propiocepción del uso muscular y tendinoso. El tracto espinotectal, información aferente para los reflejos espinovisuales, y el tracto espino-olivar conduce información al cerebelo desde órganos cutáneos y propioceptivos. Hemisferios cerebrales. El córtex del telencéfalo está dividido en dos hemisferios cerebrales, uno izquierdo y otro derecho, mediante la cisura longitudinal del cerebro. Ambos hemisferios están conectados entre sí por el cuerpo calloso. Tenemos el hemisferio derecho que está relacionado con la expresión no verbal, el caso de la intuición, la imaginación, sentido artístico, etc. Mientras que el hemisferio izquierdo es el que está relacionado con el área verbal, la expresión verbal. En este se encuentran el área de Broca, que es la expresión oral, el área que produce el habla, y el área de Wernicke, la comprensión del lenguaje y área receptiva del habla. Aquí encontramos el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, etc. El diencéfalo es la parte del cerebro que se sitúa en su región medial y se encuentra formando varias estructuras internas situadas a ambos lados del tercer ventrículo cerebral. Tenemos aquí el tálamo, que funciona como una especie de núcleo de relevo para las conexiones entre la corteza cerebral y las estructuras subcorticales. Es fundamental para la recepción de aferencias sensoriales y su transmisión a los lóbulos cerebrales. Tenemos el hipotálamo, que está justo debajo del tálamo, y las funciones principales incluyen el conectar los sistemas nervioso y endocrino y controlar la secreción de hormonas por parte de la hipófisis y otras glándulas. Además, es clave para la regulación de la homeostasis del organismo. Tenemos la hipófisis, que está adherida al hipotálamo y es importante para el crecimiento, la regulación de los riñones, la función sexual y la reproducción. Consta de dos lóbulos: la adenohipófisis, que produce y libera sus hormonas, y la neurohipófisis, que secreta hormonas sintetizadas por el hipotálamo. Tenemos el epitálamo, que está compuesto principalmente por la glándula pineal, que es fundamental en los ciclos circadianos y estacionales, y por la vénula. Conecta el sistema límbico con otras regiones del cerebro. Tenemos el subtálamo, que está unido al globo pálido y cumple un rol regulatorio en los movimientos extrapiramidales e involuntarios, además de la retina, que está originada a partir de encéfalo. El cerebelo. ¿El cerebelo en qué consiste? Es la segunda parte más grande del encéfalo humano que está situado debajo del lóbulo occipital. También se encuentra, por así decirlo, en la fosa craneana posterior, es decir, detrás de la parte superior del tronco encefálico. También tenemos que está formado por una sustancia gris, capa externa, y por una sustancia blanca que forma la parte interna. Su función principalmente hace énfasis en la producción de movimientos normales, como control postural, control de precisión, de equilibrio y de coordinación. En el cerebelo podemos destacar que hay dos hemisferios, estos dos que se encuentran derecho e izquierdo,
y en ellos están unidos por una vermis. La vermis que se encuentra estrecho y medial. También está en amarillo acá los lóbulos. Por ejemplo, el lóbulo anterior se divide por la fisura primaria, que se encuentra acá. El lóbulo medio posterior que encontramos ahí es como la porción más grande que podemos ver ahí, visualizar, y también que se encuentra posterolateral y con la fisura primaria. Y también tenemos el flóculo nodular, que lo encontramos acá hacia abajo, hacia inferior, y podemos ver que está cerca de la flexión que se encuentra ahí, posterior externa. También tenemos lo que también llamamos una anatomía funcional de la parte de los paliocerebelo, que encontramos acá, por ejemplo, que es la porción medial superior, que es la coordinación de la postura y también sobre los miembros. También tenemos el arquicerebelo, que también destacamos que es más antiguo y está relacionado con el equilibrio. Tronco encefálico. Es una estructura que se ubica en la región más inferior del encéfalo, entre el diencéfalo y la médula espinal, siendo más preciso decir, limitado superiormente por el borde inferior de la cintilla óptica e inferiormente por la región más caudal de la decusación de las pirámides vulvares. Va a ocupar parte de la fosa craneal posterior, apoyando su cara anterior en la base del cráneo, en la región basilar del hueso occipital, y por posterior se va a relacionar con el cerebelo, con el cual se va a unir a través de los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. Como también está cubierto por la tienda del cerebelo casi por completo, solamente va a tener como superficies libres su cara anterior y sus caras laterales, por las cuales podemos evidenciar la emergencia de sus pares craneales. El tronco encefálico va a estar compuesto por tres estructuras principales. De superior e inferior podemos nombrar el mesencéfalo, luego el tronco encefálico y por último el bulbo raquídeo. Como funciones principales va a permitir el paso de ciertos cordones ascendentes o descendentes que va a permitir conectar la médula con estructuras más superiores, ¿ya? Y también se va a encontrar sustancia gris, los cuales van a formar los núcleos vitales, ¿ya? Que van a controlar la actividad respiratoria, la actividad cardíaca y la actividad vasomotora, siendo una estructura importante ya que si se daña puede generar importantes consecuencias para el organismo. Los ganglios de la base son un gran conjunto de núcleos subcorticales de sustancia gris que se ubican en la profundidad de los hemisferios cerebrales formando parte de un sistema extrapiramidal. Estos participan en el control de la postura, programación y coordinación de movimientos y al tener conexiones con el sistema límbico participan de la conducta emocional y motivacional. El cuerpo estriado es el ganglio más grande y es el centro de llegada de información. Está dividido por la cápsula interna, formando así el núcleo caudado más superior y el núcleo lenticular. Controla el movimiento, emociones y cognición. El núcleo caudado tiene forma de C, está relacionado medialmente con el cuerno anterior del ventrículo lateral y posteriormente con el tálamo. Se puede dividir en cabeza, cuerpo y cola, la cual se curva hasta llegar al núcleo amigdalino. El trastorno obsesivo compulsivo implica un núcleo caudado sobreactivado o hipoactivado en el déficit de atención. El núcleo lenticular tiene forma de cuña relacionado lateralmente con la cápsula externa que lo separa del claustro. Una lámina vertical de sustancia blanca lo divide lateralmente en putamen y medialmente en globo pálido, externo e interno. La aferencia hacia los ganglios es recibida principalmente por el núcleo caudado y el putamen, cuya degeneración produce corea de Huntington, que es un trastorno hipercinético caracterizado por movimientos rápidos e incontrolados, mientras que las eferencias son enviadas desde el globo pálido. El claustro es una lámina delgada de sustancia gris en la parte más externa de la base. Se cree que activa y desactiva la conciencia. El núcleo amigdalino, ubicado en el lóbulo temporal, hacia anterior, se considera parte del sistema límbico e incluye la respuesta corporal a los cambios ambientales. La sustancia negra de los pedúnculos del mesencéfalo y núcleos subtalámicos del diencéfalo no forman parte de los ganglios, pero están estrechamente relacionados en su función. Las neuronas de la sustancia negra son dopaminérgicas e inhibidoras. Una degeneración de estas causa la enfermedad de Parkinson, que es hipocinética, caracterizada por rigidez, temblores y dificultad en la realización de movimientos rápidos. En cambio, las neuronas de los núcleos subtalámicos son glutaminérgicas y excitadoras y poseen conexiones con el globo pálido y la sustancia negra.